Mi equipo es conformado por Guillermo Galindo, Andrés Urbano y mi persona, Sebastián Flores. El tema que nos tocó es medidas de dispersión para datos no agrupados y el problema que nos tocó fue el problema 4. En medidas de dispersión existen diferentes fórmulas que serían desviación media, varianza y desviación típica, más otras dos, pero en este caso nada más tenemos que hallar la desviación típica, la desviación media, la varianza y la desviación típica de cada distribución, o sea, de la distribución A y la distribución B. Primero lo haremos con la distribución A. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la tabla de frecuencia y organizar XY, que sería organizar los datos de menor a mayor, y lo siguiente sería organizar la tabla de FI, que sería la frecuencia absoluta de cada uno de los datos, o sea, la repetición de cuántas veces se repite uno, cuántas veces se repite dos y así con cada uno de los datos. Después de esto, sumaremos todos estos datos y la sumatoria de todos esos datos sería el total de datos, que en este caso sería 21. Para poder hacer estas fórmulas de una manera correcta tendríamos que hallar primero la media, y para hallar la media es muy simple. Simplemente sería multiplicar FI por XI con cada uno de los datos. Por ejemplo, acá 1 por 2 igual a 2, 2 por 4 igual a 8 y así con cada uno de estos datos, para así después sumar cada resultado, sumar todos los resultados y de lo que nos dé esta sumatoria lo dividimos por 21, que es el total de datos, y eso nos daría la media, que en este caso es 4,4. Bueno, lo siguiente para hallar sería la desviación media. Como vemos en la fórmula, vemos XY menos la media, que sería esta columna de aquí. Sería esta columna de aquí. Entonces, para hallar cada valor de esto, tendríamos que ir a XY, lo restaríamos por el resultado de por la media aritmética, que sería esta de acá, sería así. 1 menos 4,4 nos daría 3,4. 2 menos 4,4, que nos daría 2,4, y así sucesivamente con los demás valores. En la fórmula también podemos observar que está FI por XI menos la media, que sería esto de aquí. Para hallar los valores de esta columna tendríamos que ir a FI y multiplicarlos por los valores de XI menos la media, que sería 2 menos 2 por 3,4, que nos da 6,8. 4,4 por 2,4, que sería 9,6, y así sucesivamente con los siguientes valores. Al final sumamos todos estos resultados, que nos da 43,1. Lo dividimos 43,1 lo dividimos entre el total de datos, que sería 21, y nos daría 2,1. Esa sería la desviación media. Lo siguiente para encontrar la varianza sería mirar en la fórmula, como aquí nos lo muestra, elevar XY al cuadrado. Por ejemplo, aquí en la columna de XY estaría elevar 1 al cuadrado, nos daría 1, 2 al cuadrado nos daría 4, 3 al cuadrado nos daría 9, y así sucesivamente con todos los siguientes datos, con todos estos, hasta que nos llegue el valor total. Como nos lo sigue mostrando en la fórmula, elevamos XY al cuadrado por FI, que sería por S. Sería de la siguiente manera: 2 por 4 nos daría 4 por 4, perdón, nos daría 16, elevándolo así con todos los siguientes datos, así sucesivamente hasta llegar al valor. Luego sumamos todos estos datos
y el valor que nos daría sería 535, como aquí nos lo muestra. Entonces se dividiría este 535 por el valor de los datos, que sería 21. Y aquí nos muestra que nos daría 25,5. Luego restamos este 25,5 por la media al cuadrado, que nos daría un total de 6,1. Este sería la varianza. Lo último en hallar sería la desviación típica. Para hallarla se coge el resultado de la varianza y se le pone en raíz y se le saca raíz y nos da un total de 2,5. Revisa. Bueno, para hallar en la siguiente distribución, que sería la B, tendríamos que hacer prácticamente lo mismo que en la primera tabla. Cogemos la distribución B, serían estos datos que vemos aquí. Entonces los ordenamos de menor a mayor en XY. Y esta FI sería la frecuencia absoluta de cada dato, que sería la repetición. 1 está 5 veces, 2 está 4 veces, y así sucesivamente. Después, al final que obtengamos las repeticiones de cada dato, lo que haremos es sumarlo y nos da, en este caso nos dio un valor de 21. Y en la siguiente columna tendremos que realizar XY por FI para hallar la media aritmética, que sería XY por FI, que sería 1 por 5 nos da 5. 2 por 4 nos da 8 y así sucesivamente. Al final tendremos que sumar todos estos datos, que nos da 84. Después estos datos tendremos que dividir el 84 entre 21, que es el total de datos, y al final nos da 4. Esa sería la media. Listo, ahora para la desviación media nos ubicamos aquí en la fórmula en XY menos la media aritmética, que sería 1 menos 4, como lo vemos aquí en la tabla, nos daría 3. Pero como nos daría menos 3, pero como para poder sumar luego estos datos nos tienen que quedar positivos, entonces los colocamos así en positivo como nos muestra. Luego seguimos, 2 menos 4 nos quedaría 2. Y así sucesivamente con todos los datos. Luego de haber encontrado estos datos, los multiplicamos por FI. Por ejemplo, 3 por 5 nos daría 15. 2 por 4 nos daría 8 y así sucesivamente. Luego de haber hecho esto, sumamos todos estos datos y nos daría un total de 70. Luego de haber hecho este procedimiento, dividimos este resultado por 21, que nos daría un total de 3,3 y esta sería la desviación media. Tiempo. Lo siguiente sería hallar la varianza, y para hallar la varianza nos ubicamos en la fórmula y acá podemos ver que nos pide que elevemos XY al cuadrado. Entonces, para elevar XY al cuadrado nos ubicaremos en XY y cada uno de estos números los elevaremos al cuadrado. Y por ejemplo, 1 elevado al cuadrado es 1, 2 elevado al cuadrado es 4, y así con cada uno de los números, y estos serán los resultados. Entonces, ya después de tener estos resultados, nos volvemos a la fórmula y vemos que nos pide que estos resultados los multipliquemos por FI con cada uno de los datos. Entonces, acá lo podremos ver. Entonces, multiplicaremos XY por FI, que sería 1 por 5, que sería igual a 5. Acá 4 por 4 igual a 16. Y así obtendríamos estos resultados. Después de obtener estos resultados, los sumaríamos y lo que nos daría lo dividimos y lo restamos. Lo dividimos por el total de datos y lo restamos por la media al cuadrado, que sería 4. Y así obtendremos la varianza, que sería 7,3 en este caso. Para lo siguiente sería hallar la desviación típica, y para hallar la desviación típica es muy simple. Simplemente tenemos que coger el resultado de la desviación de la varianza y sacarle la raíz cuadrada. Y el resultado de esto,
que sería sacarle la raíz cuadrada a 7,3, nos daría igual a 2,7. Muchas gracias.